Hoy exploraremos uno de los temas más profundos y trascendentes que aborda la Biblia, la vida después de la muerte. Aunque algunos pasajes pueden interpretarse de distintas formas, las Escrituras ofrecen varios puntos claros sobre este misterioso aspecto de nuestra existencia. Número 1. El alma humana es eterna. Mateo 10:28. El concepto del alma humana como eterna es un tema central en la Biblia y tiene implicaciones profundas en la cosmovisión cristiana. Según la Biblia, el alma humana es más que una entidad abstracta. Es el núcleo de la identidad y personalidad de una persona. Incluye la mente, las emociones, la voluntad y la esencia de quienes somos. En Mateo 10:28, Jesús dice: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Esto deja claro que el alma es indestructible por medios humanos, ya que solo Dios tiene autoridad sobre ella. Como el alma es eterna, después de la muerte física, su destino depende de su relación con Dios. Aquellos que han confiado en Cristo para su salvación estarán en la presencia de Dios en el cielo, mientras que aquellos que han rechazado a Dios enfrentarán la separación eterna de Él en el infierno. Dado que el alma tiene un destino eterno, lo que hagamos en esta vida tiene consecuencias eternas. Las decisiones que tomemos en cuanto a nuestra relación con Dios determinan el destino final de nuestra alma. La eternidad del alma destaca la importancia de la redención a través de Cristo. Debido a que el alma es eterna, la obra redentora de Cristo tiene un impacto eterno en aquellos que creen en Él, asegurándoles vida eterna con Dios. La enseñanza bíblica sobre la eternidad del alma implica una responsabilidad para los creyentes de cuidar su vida espiritual y procurar crecer en su relación con Dios. Si bien el alma es eterna, el cuerpo físico es temporal. Sin embargo, en la resurrección, los creyentes recibirán cuerpos glorificados, que se unirán con sus almas para vivir en plenitud eterna con Dios. 1 Corintios 15:40 y 2:44. Para aquellos que sufren en esta vida, la eternidad del alma ofrece consuelo, pues la vida presente es solo una parte de la existencia, y hay una promesa de una vida mejor por venir. La eternidad del alma también implica la oportunidad de una comunión eterna con Dios. Para los creyentes, la vida eterna no solo significa vivir para siempre, sino vivir en la presencia de Dios y disfrutar de su amor y gracia eternamente. La comprensión de la eternidad del alma también afecta cómo vemos el propósito de la vida. Los creyentes están llamados a vivir una vida que glorifique a Dios y esté en consonancia con su voluntad, sabiendo que el alma trasciende la muerte física. Número 2. Muerte física y espiritual. Romanos 6:23. El concepto de muerte física y espiritual es fundamental para comprender la perspectiva bíblica de la existencia humana y la relación con Dios. En la Biblia, se hace una distinción clara entre la muerte física, que es el cese de la vida en el cuerpo, y la muerte espiritual, que es la separación de Dios debido al pecado. La muerte física se refiere a la detención de las funciones vitales del cuerpo, incluyendo la respiración, la circulación sanguínea y el funcionamiento del cerebro. Según la Biblia, la muerte física es una consecuencia de la caída del ser humano en pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la muerte entró en el mundo. Génesis 3:19. La muerte física es temporal porque, según la fe cristiana, habrá una resurrección de los muertos en el final de los tiempos. Para los creyentes, la muerte física es un paso hacia la vida eterna con Dios. La muerte espiritual es una condición de separación de Dios causada por el pecado. Esta separación no se refiere a la pérdida de existencia, sino a la pérdida de una relación íntima con Dios. Romanos 6:23 dice: «Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Esta muerte se refiere a la separación espiritual de Dios causada por el pecado. La muerte espiritual afecta a las personas en la vida presente, ya que sin una relación con Dios, carecen de la verdadera vida espiritual que Él ofrece. Si una persona permanece en un estado de muerte espiritual, es decir, separada de Dios, al final de su vida física, su destino eterno es la condenación.
Esta es la enseñanza detrás de pasajes como Mateo 25:41, que habla de la separación eterna de Dios. La buena noticia del Evangelio es que Cristo vino para reconciliar a la humanidad con Dios y ofrecer redención para el pecado. A través de la fe en Cristo, una persona puede pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual y disfrutar de una relación con Dios. Efesios 2:4-5. Aquellos que han puesto su fe en Cristo experimentan una renovación espiritual y pasan de la muerte espiritual a la vida espiritual. Esto se describe en 2 Corintios 5:17, que habla de una nueva creación en Cristo. Número 3. El cuerpo vuelve al polvo. Génesis 3:19. El concepto de que el cuerpo humano vuelve al polvo es un tema recurrente en la Biblia y se relaciona con la naturaleza transitoria de la vida humana y la consecuencia de la caída en pecado. En Génesis 2:7 se dice que Dios formó al ser humano, Adán, del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en sus narices. Por lo tanto, el cuerpo humano tiene un origen terrestre, creado a partir del polvo de la tierra. En Génesis 3:19, después de que Adán y Eva pecaron, Dios les dijo: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Esta es una declaración que indica la mortalidad humana como consecuencia del pecado. El hecho de que el cuerpo humano vuelva al polvo subraya la naturaleza transitoria y frágil de la vida física. También es un recordatorio de la humildad del ser humano, ya que todos están sujetos a la misma condición física. El retorno del cuerpo al polvo indica que, tras la muerte física, el cuerpo se descompone y se reintegra a los elementos naturales de la tierra, como parte del ciclo de vida en la creación. Aunque el cuerpo vuelve al polvo, los creyentes en Cristo tienen la esperanza de la resurrección. Primera a los Corintios 15:42-44 habla de la resurrección de los muertos con un cuerpo glorificado, incorruptible, que trasciende la naturaleza perecedera del cuerpo terrenal. El hecho de que el cuerpo vuelva al polvo enseña a los creyentes la humildad y la dependencia de Dios para su vida, tanto en el presente como en el futuro. Si bien el cuerpo vuelve al polvo, la vida física tiene un propósito importante en el plan de Dios. Los seres humanos están llamados a usar su cuerpo para glorificar a Dios. Primera a los Corintios 6:19-20. Número 4. El alma se enfrenta a un juicio. Hebreos 9:27. El juicio al que el alma se enfrenta después de la muerte es un tema importante en la teología cristiana, que se basa en la enseñanza de la Biblia. Según Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El pasaje de Hebreos 9:27 establece claramente que todos los seres humanos enfrentan el juicio después de la muerte. Esto subraya la responsabilidad personal de cada individuo ante Dios. Según la Biblia, Dios es el juez supremo de toda la humanidad. Jesucristo también tiene un papel importante en el juicio, ya que Él es el juez designado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hechos 10:42. Los criterios del juicio se basan en la respuesta de cada persona a Dios. Esto incluye su fe en Jesucristo, así como sus acciones y comportamiento a lo largo de su vida. Mateo 25:30 y 1:46. Los creyentes en Cristo enfrentarán un juicio para evaluar sus obras y recompensas. Este juicio no determinará su salvación, ya que ésta se basa en la fe en Cristo, sino que evaluará sus acciones. Primera a los Corintios 3:12-15. Aquellos que rechazan a Cristo y no confían en Él para su salvación, enfrentarán el gran trono blanco del juicio final, donde se determinará su condenación eterna. Apocalipsis 20:11-15. El juicio pone de relieve la responsabilidad de cada persona por su vida y decisiones. No se puede escapar del juicio ni evitar la rendición de cuentas ante Dios. Para los cristianos, la fe en Jesucristo es clave para evitar la condenación eterna. Por lo tanto, el Evangelio es esencial para la salvación. Los creyentes recibirán recompensas en base a sus obras, pero éstas no determinan su salvación, que es un regalo de Dios por la fe. Efesios 2:8-9.
Aquellos que rechazan a Cristo y no se arrepienten enfrentarán la condenación eterna, que se describe en la Biblia como separación de Dios y sufrimiento eterno. Número 5. El destino final del alma. Juan 3, 16, 18. El destino final del alma es un tema central en la teología cristiana y en la Biblia, y se relaciona con la respuesta de cada persona a Dios durante su vida. La Biblia presenta dos destinos finales para el alma: el cielo y la condenación eterna. El cielo es el lugar donde habitan Dios, Jesucristo y los ángeles, así como los creyentes que han sido redimidos por Cristo. Es un lugar de perfección, gozo y paz eterna. La Biblia describe el cielo como un lugar sin sufrimiento, sin dolor y sin muerte. Es un lugar donde no habrá más lágrimas ni tristeza, y donde la presencia de Dios es plena. Apocalipsis 21, 3, 4. En el cielo, los creyentes estarán en comunión con Dios y podrán disfrutar de su presencia directa, así como reunirse con otros creyentes que también han sido redimidos. Primera a los Tesalonicenses 4:17. Los creyentes recibirán recompensas por sus obras y servicio a Dios durante su vida terrenal. Mateo 25:21. Según la Biblia, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y han sido redimidos por su sangre tienen acceso al cielo. Juan 14:6. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por gracia a través de la fe. Efesios 2:8-9. La condenación eterna es el destino final de aquellos que mueren sin haber puesto su fe en Cristo ni haberse arrepentido de sus pecados. Es un estado de separación eterna de Dios. La Biblia describe la condenación como un lugar de sufrimiento, tormento y oscuridad exterior. Jesús se refirió a ello como el infierno, un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25:30. La condenación eterna es un destino permanente. Una vez que una persona ha sido juzgada y condenada, no hay posibilidad de escape o redención futura. Mateo 25:46. La condenación se basa en la falta de fe en Cristo y el rechazo de su mensaje. Como dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Número 6. El cielo. Apocalipsis 21:4. El cielo es uno de los temas más esperanzadores y emocionantes en la teología cristiana. Según la Biblia, es el destino final de los creyentes y el lugar donde estarán en la presencia de Dios para siempre. Lo más significativo acerca del cielo es que es donde los creyentes estarán en la presencia de Dios. Vivirán en comunión directa con Él, lo cual es la máxima bendición para los cristianos. Apocalipsis 21:3. El cielo es un lugar de gozo y paz que nunca termina. Los creyentes experimentarán felicidad completa y satisfacción plena en la presencia de Dios. Apocalipsis 21:4 dice que en el cielo, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto significa que todos los sufrimientos y tristezas de la vida terrenal serán eliminados. El cielo es un lugar de perfección y santidad. No hay pecado ni maldad en el cielo. Todo es justo y puro. Los creyentes serán transformados y vivirán en un estado glorificado. Primera a los Corintios 15:50-53. Los creyentes tendrán la oportunidad de reunirse con otros que han sido redimidos, incluyendo a seres queridos que también han puesto su fe en Cristo. Habrá un sentido de comunidad y hermandad en el cielo. Apocalipsis 21:1 habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto indica que Dios creará un nuevo entorno para que los creyentes vivan en él, libre de la corrupción y el pecado que afecta al mundo actual. Jesús habló de preparar un lugar para sus seguidores en la casa de mi Padre, Juan 14:2. Esto es interpretado como una referencia al cielo, un lugar donde los creyentes vivirán en mansiones preparadas por Jesús. El cielo también se describe como un lugar de adoración eterna, donde los creyentes y ángeles cantan alabanzas a Dios. Apocalipsis 5:9-14. Número 7. El infierno.
Mateo 25:41. El infierno es un tema importante y solemne en la teología cristiana, descrito en la Biblia como el destino final de aquellos que rechazan a Dios y su ofrecimiento de salvación a través de Jesucristo. La característica más significativa del infierno es la separación eterna de Dios. Aquellos que son condenados al infierno están alejados de la presencia y la gracia de Dios para siempre. La Biblia describe el infierno como un lugar de sufrimiento constante y tormento. Jesús habló de él como un lugar de llanto y crujir de dientes. Mateo 13:42. En varios pasajes, el infierno es descrito como un lugar de tinieblas de afuera. Mateo 22:13. Esta oscuridad puede simbolizar la ausencia total de la luz y presencia de Dios. Jesús habló del infierno como un lugar de fuego inextinguible. Marcos 9:43. Este fuego representa tanto el tormento eterno como la purificación final de aquellos que son condenados. El infierno se caracteriza por ser un castigo eterno. A diferencia de la vida terrenal, donde el sufrimiento es temporal, en el infierno no hay fin al sufrimiento. Mateo 25:46. Jesús usó la palabra Gehenna para referirse al infierno. Este término se derivaba del valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, que era conocido como un lugar de sacrificios paganos y luego como un vertedero donde ardían desechos. Apocalipsis describe el infierno como un lago de fuego. Apocalipsis 20:15, un lugar de sufrimiento y tormento final. La condenación al infierno se llama segunda muerte. Apocalipsis 21:8, en contraste con la vida eterna que se ofrece a través de Cristo. El infierno es el destino de aquellos que son condenados en el juicio final por rechazar a Cristo o no arrepentirse de sus pecados. Mateo 25:41. La existencia del infierno sirve como advertencia sobre la importancia de aceptar la oferta de salvación de Dios y arrepentirse de los pecados. Aunque el concepto del infierno puede ser difícil de entender, desde la perspectiva bíblica, es una manifestación de la justicia divina en respuesta al pecado y la rebeldía contra Dios. La realidad del infierno motiva a los creyentes a compartir el Evangelio con los demás para que puedan escapar de este destino y encontrar la vida eterna en Cristo. Número 8. El estado intermedio. Lucas 16:23. El estado intermedio se refiere a la condición de las almas entre la muerte física y el juicio final. En la teología cristiana, hay diferentes interpretaciones sobre qué ocurre con las almas en este período. Algunas tradiciones cristianas, especialmente las ramas más antiguas del cristianismo, como el catolicismo y el cristianismo ortodoxo, han creído históricamente que las almas van a un lugar temporal conocido como Sheol o Hades, mientras esperan el juicio final. En el Antiguo Testamento, Sheol es el término hebreo que se refiere a un lugar subterráneo donde las almas de los muertos descansan. No tiene connotaciones morales específicas, es simplemente el lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento, el término griego Hades es equivalente a Sheol. Representa un lugar subterráneo donde las almas de los muertos van después de la muerte física. Algunos interpretan estos términos como un lugar temporal donde las almas esperan el juicio final. Las almas no estarían en sus destinos finales de cielo o infierno, sino en un estado intermedio. En Lucas 16:19-31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. En ella, Lázaro, después de su muerte, es llevado al seno de Abraham, considerado un lugar de confort para los justos, mientras que el rico va a un lugar de tormento en Hades. Esta parábola es interpretada por algunos como evidencia del estado intermedio. En algunas tradiciones, el estado intermedio puede ser visto como un tiempo de purificación o crecimiento espiritual para las almas antes de alcanzar su destino final. El estado intermedio es temporal y culminará en la resurrección de los muertos y el juicio final, cuando las almas recibirán su destino eterno. Algunas tradiciones protestantes creen en la muerte del alma o en un estado de sueño hasta el momento de la resurrección, en lugar de un estado intermedio consciente. Número 9. Resurrección de los muertos. Primera a los Corintios 15:52.
La resurrección de los muertos es un tema central en la teología cristiana y una esperanza fundamental para los creyentes.